Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Héctor Flores, fundador y vocero del colectivo Luz de Esperanza, que nos tome esta llamada, y esto es para que nos comparte información muy relevante de lo que han encontrado en unas labores de búsqueda en Puerto Vallarta. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos para todos. Al contrario, Héctor, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Ayer compartieron un comunicado donde dan a conocer una situación bastante preocupante, y es que mientras realizaban acciones de búsqueda en vida en Puerto Vallarta, se encontraron con que hay un grupo que hace unas detenciones, virtualmente privaciones ilegales de libertad o desapariciones, anexando a personas a algunos lugares supuestamente de combate a adicciones, pero que los mantienen en unas condiciones indignas, e incluso que pudiera parecer que están violando la ley, pero hay ahí una argucia que están encontrando. Héctor, te pedimos que nos cuentes de lo que está pasando, de lo que se encontraron ahí en Puerto Vallarta. Sí, desgraciadamente estamos haciendo acciones de búsqueda en vida en conjunto con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local, derivado de las carpetas de Max y de Dani, del hijo de Lili y de un servidor, sí, y en compañía del colectivo buscando a más personas, ¿no? Ampliando las acciones. El día de ayer nos tocó ir a buscar en anexos, y en un lugar donde gracias a Dios nos permitieron la entrada. Las personas que se encontraban allí los empezaron a pedir auxilio, ¿no? De que estaban ahí sin su consentimiento, y que sus familiares desconocían que estaban en esa casa. Uh-huh. Al estar platicando con los encargados del lugar, ellos nos comentaban que son de esas llamadas patrullas espirituales, que salen en la madrugada a recorrer las calles de Puerto Vallarta, y así a las personas que ven en situación de calle, o que a su parecer las ven como con síntomas de que estén drogados o borrachos, o que sean consumidores, uh-huh, los levantan, ¿sí? Se los llevan a la fuerza a esta casa, donde dicen ellos que los mantienen mínimo 3 días para que supuestamente estas personas se recuperen. Sí. Pero no dan aviso a sus familiares. No hay ningún familiar que autorice que se los lleven a estas casas de rehabilitación. Y lo que ellos hacen, porque se les preguntó que esto, obvio, es un delito, no es una privación ilegal, y dicen que ellos, pues cada aproximadamente entre 10 y 15 días, mandan un oficio, una carta a la Fiscalía del Estado, donde solo les informan de las personas que tienen ahí en el centro. Ajá. Pero no avisan a las familias, ni la Fiscalía avisa a las familias, ni la Fiscalía se apersona para ver el estado de las personas, cómo se encuentran ahí. ¿Sí? El día de ayer, la compañera Liliana Mesa habló incluso con 3 familias, y las 3 familias le comentaron que desconocían dónde estaban sus familiares. Uno incluso comentó que un señor, que su hijo, ya estaba buscando un abogado porque no lo puede dejar ni salir a la tienda, porque ya lo traen de cliente a su hijo, y en cuanto sale de la calle lo ven y se lo llevan a este centro de rehabilitación. Es una situación a todas luces terrible, ¿no? Sabemos que pues este tipo de lugares, al ser asociaciones civiles, es una manera en las cuales ellos también bajan recursos, ¿no? Tienen que comprobar que están atendiendo gente, pero no se vale que, claro, para cumplir sus cupos, y en conjunto, ¿no?, con el beneplácito de las autoridades, hagan este tipo de acciones. Eso te iba a preguntar, porque los anexan de manera ilegal, sin el consentimiento de las propias personas y de las familias, y los mantienen en estos centros de detención, pero al estar en esos centros de detención, en estos anexos o centros de rehabilitación, entre comillas, tiene un costo, pues tienen que darles alimentación, cama, en fin, techo. Estos costos, ¿quién los paga, Héctor? Justamente estos recursos, es decir, dicen... Utilizan a estas personas y les mandan algunas a vender aguacates en la calle,
a pedir limosna. O sea, los explotan laboralmente también. Los explotan regularmente, también piden a las familias, ¿no? Sus cuotas, 1,500 pesos a la semana, más despensa, y pues las cosas, porque nos refieren que les quitan todo lo que traen y ya no les regresan ni los celulares, ¿no? O sea, los tienen a estas personas desgraciadamente viviendo en condiciones indignas, ¿no? Tuvimos oportunidad de ver la cocina que está afuera del lugar, todo pan enlamado, como hay gusanos en todos lados, los tienen a las personas sucias, descalzas. No, son condiciones terribles en las que viven, ¿no? Héctor, y en la información que compartían ayer, incluso divulgaron ustedes una carta que escribió uno de los internos que le pedía que se comunicaran con su madre, le daba el teléfono y era un llamado de auxilio. Dice, por favor, ayúdenme, estoy en contra de mi voluntad, escribió este joven que les dio esta carta. Sí, de hecho nos dieron tres cartas, nada más que las otras dos se las dimos, ya no las teníamos nosotros, se las habíamos dado a la CGR, para que tomen cartas en el asunto. Hablamos con esta señora, no, la señora no tenía ni idea, ¿no?, de que su hijo estuviera en un centro. Ella está fuera del país, y pues sí, estaba pidiendo ayuda para que lo dejaran salir. Dice que ella tampoco tiene dinero para estar pagando, y menos si su hijo, que se encuentra bien, o sea, bien, que no está en un estado de adicción, ¿no? Y no quiere estar ahí, que no tiene razón de que su hijo esté ahí, y pues que lo tienen que dejar en libertad, ¿no? Héctor, ¿se sabe? Y que también no quería el hijo que los extorsionaran, que extorsionaran a las familias, porque pues al pedir estos 1,500 y la despensa prácticamente es una extorsión. Claro. Había un muchacho con una enfermedad grave que estaba suturando pus, también su familiar en Estados Unidos. Hablamos con el familiar a Estados Unidos, a Tennessee, y resulta que él le había mandado $250 hace 3 días, y el encargado de este anexo, según él, ni siquiera había visto que le habían mandado el dinero para la medicina. El muchacho pues ya llevaba 3 días sin medicina, suturando pus de las heridas. Aparte de que los golpean, o sea, no, es terrible, es terrible. ¿Se sabe quiénes integran, quiénes operan o dirigen esta fuerza nacional que hace estos levantones? Me parece que son varios anexos con diferentes nombres que se agrupan con esta denominación. No sabemos bien cuáles son todos los anexos que trabajan con unidos o bajo esta misma agrupación. Esperamos que la Fiscalía General de la República, el gobierno estatal y el gobierno municipal, claro, tomen cartas en el asunto y pues garanticen la seguridad y la salubridad, ¿no?, de todo lo que, de las personas que están ahí, y que no se aproveche para estar extorsionando a las familias o al propio sistema, ¿no?, porque estas asociaciones bajan recursos estatales que supuestamente están cumpliendo con una función en beneficio de la sociedad. Y nos comentaste que en esta búsqueda que hicieron el día de ayer estaban acompañados por elementos de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo reaccionaron ellos ante estas evidencias? Bueno, ellos tomaron datos de todas las personas que se encontraban ahí. Aún no sabemos, al parecer dicen que puede haber un operativo, desconocemos, ¿sí? Pero pues esperamos que el Ministerio Público, que venía encargado de los policías investigadores federales, con todos los datos que tomaron, pues lleven a cabo una investigación a conciencia. Hoy nos dimos cuenta que ya liberaron a 2 personas, me parece, ¿sí? Las golpearon, ¿no? O sea, son las personas que denunciamos ayer. La persona de la foto incluso la golpearon. Sí. Pero pues bueno, gracias a Dios ya lo liberaron a este muchacho, pero todavía quedan más personas. Al que difundieron la foto, este joven. Sí, a este joven lo golpearon después de que nos fuimos, y otras personas que se acercaron a pedir ayuda a las familias y a las autoridades cuando llegamos ahí.
¿Sabes si hay alguna respuesta del gobierno municipal? Porque evidentemente pues se supondría que estos anexos deberían de contar con alguna licencia municipal. ¿Hay algún conocimiento que tengas de alguna respuesta del gobierno de Puerto Vallarta, Héctor? Hasta el momento desconocemos si es que hay alguna respuesta, y de hecho estamos aún en acciones de búsqueda con los elementos de la policía municipal y no nos han comentado ni hemos visto que haya alguna respuesta o alguna comunicación de cualquier tipo por parte del gobierno de Puerto Vallarta. ¿Tienes conocimiento de si esto que acaban de encontrar en Puerto Vallarta también ocurre en otras partes de Jalisco? Nos han comentado a raíz de esta denuncia que hicimos a través de las redes sociales, que es el común denominador en todo el país, aquí en Jalisco, también en otros municipios, tanto en Guadalajara como en Zapopan, se presta también para este tipo de situaciones. Uh-huh. Aquí en Vallarta, al ser un puerto, o sea, zona turística, parece que les es muy conveniente por el tema de que pues limpian de gente en situación de calle, incluso el puerto, ¿no? Eso es. Además de este hallazgo, ¿cuál era la intención de hacer operativos de búsqueda en Puerto Vallarta? ¿Tenían algún otro tipo de indicio, de una información anónima que les hubieran indicado? Sí, tenemos información de mi hijo, de Carlos Maximiliano, de Giovanni y me parece que de otros dos muchachos, uh-huh, que a lo largo de 3 años nos han estado dando información continuamente de que los han visto aquí en el puerto. Ajá. ¿Se puede dar más información en qué condiciones les indican que pudieran estar? Algunos refieren que a alguno de los muchachos los han visto en situación de calle. Uh-huh. Los otros nos han dicho que los han visto bien, ¿no? Para nosotros es muy importante este punto porque, bueno, todos sabemos que es bastión del crimen organizado, ¿no? Claro. Que lidera el Estado y que es un punto de transición hacia otros lugares. Entonces, tenemos información de que muchos de los campamentos que están en zona valles, algunos que tienen un poquito más de suerte, los muchachos son trasladados a este puerto y los obligan a hacer ciertas acciones aquí, ¿no? Entonces, en base a toda esa información es que son importantes las búsquedas en vida en este tipo de lugares, zonas turísticas y pues bueno, que tienen mucha influencia, desgraciadamente, del crimen organizado. Exactamente. Héctor, y ya para terminar la entrevista, quisiera preguntarte si en qué situación, en qué condiciones se encuentran los encuentros de los colectivos de familiares organizados como Luz de Esperanza con el gobierno del estado. ¿Sigue habiendo estas reuniones que estaban programadas cada mes? ¿En qué situación se encuentra el diálogo con el gobierno? No, sí, se siguen estas mesas. Por ahí hemos solicitado mesas en el tema de legislativo, ¿no? Nos hacen falta ese tipo de mesas, darle seguimiento con el maestro Gallardo, el subsecretario de Derechos Humanos. Así es. Hay muchos temas que aún faltan en materia de cuestión de leyes y ordenamientos y ese tipo de cuestiones. Las reuniones con el gobernador siento que se siguen realizando, vamos bien, ¿no? El tema de las familias como grupo prioritario vulnerable ha avanzado, eso es bueno, ¿no? Son miles de familias en el estado que necesitan tener un mejor acceso, un acceso garantizado a salud, a educación, a fomento económico, ¿no? A muchos temas, por el grado de violencia institucional y social que recibimos las familias buscadores. Entonces, hay muchas cosas que necesitan mejorarse, pero al menos las pláticas siguen y pues bueno, creo que podemos mejorar más a lo largo de este año y ir avanzando en temas como la Fiscalía Especializada y cosas así, que instituciones que nos hacen falta mejorar. Eso es. ¿Y está programada alguna próxima reunión con el gobierno del estado? Aún no tenemos la fecha, yo creo que no debe tardar más de un mes en que se dé la siguiente reunión. Exactamente, bien. Pues te agradecemos enormemente, Héctor Flores, que nos compartas esta información y solo preguntarte si hasta cuándo quedan con estas actividades allá en Puerto Vallarta.
mantenemos en actividades hasta el jueves y el viernes ya regresamos toda la familia. Perfecto. Muy bien, pues ojalá sea provechosa estas labores que están realizando. Al menos ya se destapó estas actividades de este grupo Fuerza Nacional, que está literalmente privando ilegalmente de la libertad a muchos jóvenes, sencillamente pues para ellos obtener alguna ganancia, algún recurso. Gracias por atender esta llamada, Héctor. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, con esta situación tan grave. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en CosaPública 2.0.